Está con nosotros Esteban Paulón, el secretario de aquí de la provincia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esteban, gracias por venir. Gracias a ustedes. Contanos un poquito cuál es la necesidad de reiterar cada año esta fecha, cuál es la necesidad de visibilizarla, cuáles son los inconvenientes que ustedes vienen notando en este último tiempo. Bueno, primero decir que hoy conmemoramos un día que, un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud quitó del listado de enfermedades mentales a la homosexualidad. Dejó de considerar a la diversidad sexual, a las distintas expresiones de la sexualidad, como un problema psiquiátrico, ¿no? Esto abre la puerta a la posibilidad de luchar por los derechos, porque ya pasamos a ser como colectivo sujetos, sujetas de derechos, y desde allí se da toda una serie de avances muy importantes que empezaron en Europa, en Estados Unidos, y siguieron aquí también en América Latina con leyes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Por eso cada 17 de mayo es muy importante conmemorar esta fecha, porque aún hoy, de acuerdo a distintas encuestas y sondeos, hay una parte importante de la población que sigue considerando que la homosexualidad, que ser gay, que ser lesbiana, que ser trans, es una enfermedad y que debe corregirse o curarse, y este día nos recuerda que efectivamente esto no es así, ¿no? En nuestra provincia, desde el año 2014, tenemos por decreto declarado este día, lo incluye en el calendario escolar, y por eso nosotros tenemos en realidad un largo mes de la diversidad que empezó el martes en San Javier con actividades en las escuelas, sigue digamos hoy con varias actividades que ahora vamos a comentar, y vamos a estar siguiendo hasta el 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT, que también este año es un día muy especial porque se cumplen 50 años de esa revuelta de Stonewall, ¿no? Entonces estas dos fechas unen, por un lado, la primera revuelta fuerte del movimiento LGBTI en Nueva York, en Estados Unidos, en 1969, que es el 28 de junio, con esta fecha donde los estados, la Organización Mundial de la Salud, la academia, la ciencia, despatologizó a la diversidad sexual, ¿no? Dentro de esas dos fechas, siempre, si bien nuestras actividades son todo el año, concentramos esfuerzos entre estas dos fechas, porque es un mes y medio de mucha visibilidad en toda la provincia. Decías que hay varias actividades, una de ellas va a ocurrir dentro de algunas horas nada más, algunos minutos, tiene que ver con esta encuesta que hemos hablado en más de una oportunidad para relevar de qué hablamos cuando hablamos de población trans aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se va a llevar adelante esta encuesta? Bueno, como vos decías, a las 10 de la mañana en la Casa LGBTI estamos presentando junto al Instituto Provincial de Estadística y Censo, al IPEC, la primera encuesta de vulnerabilidad, vulneración de derechos en el colectivo trans en la provincia. Es una encuesta que se viene elaborando desde el mes de octubre del año pasado con los equipos técnicos del IPEC y el equipo de la subsecretaría, que toma la metodología de la encuesta permanente de hogares. O sea, es la primera vez que se va a hacer una encuesta de gran escala. Estamos hablando de poco más de 600 casos, 600 entrevistas efectivas en toda la provincia. Por primera vez, y en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de Rosario, se diseñó una muestra que no solo representa proporcionalmente a la población trans, sino que también va a incluir a aquellas personas trans que no accedieron a su DNI todavía, para explorar un poco algunas cuestiones. Y la idea es complementar información, datos que tenemos desde la sociedad civil, desde las organizaciones, algunos datos que producen nuestros propios sistemas estadísticos, en salud, en desarrollo social, en educación. Bueno, poder cruzar todos esos datos y contar con una radiografía lo más cercana y precisa posible a la realidad del colectivo trans, para medir de alguna manera el impacto que están teniendo las políticas que estamos llevando a cabo en estos 3 años de la subsecretaría, pero sobre todo es el objetivo principal, en conjunto con el colectivo trans, repensar algunas de esas políticas y diseñar las acciones hacia los años venideros. Ver lo que falta, porque obviamente hay muchísimos cursos de capacitación, de becas, de posibilidad de acceder a finalizar los estudios, pero me parece que el tema laboral sigue siendo la gran deuda, más allá de que muchos municipios han adherido a estas, bueno, tienen ordenanzas que incluyen el cupo laboral trans. Esto es algo que en la provincia todavía sigue pendiente. Sigue pendiente, y es una política que tiene mucho impacto, porque en una población pequeña como es la población trans, que 870 personas del colectivo trans accedieron a sus reconocimientos de identidad en estos años de la ley, estimamos la población, lo vamos a corroborar con la encuesta, que puede estar en unas 1.300, 1.400 personas en toda la provincia. Cualquier acción de las que hagamos tiene un fuerte impacto, ¿no? Por ejemplo, la ley de cupo trans, que se debate en este momento en el Senado y que esperamos
que antes de fin de año se apruebe. Ya tiene despacho de la primera comisión favorable, así que creemos que va a avanzar en el Senado. Esa ley nos va a permitir incorporar al 10% de la población trans en el primer año en el Estado provincial, sumado al esfuerzo que están haciendo los municipios, que ya son 9 y hay 3 municipios más que están prontos a aprobar sus propias ordenanzas. Estamos hablando sobre la posibilidad concreta de que en un lapso no muy largo, de 2 o 3 años, podamos tener un impacto de un 30-35% del colectivo trans incluido en el empleo registrado. Por otra parte están las políticas de protección social, como es la reparación histórica, programas para las personas mayores que ya no pueden acceder al empleo, y las políticas educativas. Hoy tenemos más de 180 mujeres y varones trans en toda la provincia que han retomado sus estudios. 10 se recibieron, se graduaron, pudieron completar sus estudios en diciembre del año pasado. Este fin de año vamos a tener seguramente otra tanda de graduados y graduadas, y programas de acompañamiento a las infancias, acceso a la salud. Es un combo, una serie de, una estrategia conjunta de muchas políticas que en poco tiempo da muy buenos resultados. Esto seguramente lo vamos a constatar en la encuesta y después en el seguimiento que se haga a partir de los datos que tengamos en este primer año. ¿Qué pasa con el sector privado, Esteban? Porque hablamos del sector público que está dando señales más que claras, pero ¿qué pasa con los empresarios? ¿Se animan a contratar o a tomar dentro de sus plantas a personas con diversidad de género? Porque hablamos de personas trans, pero estamos hablando de los otros colectivos también que integran el LGBT. Totalmente. A ver, el Estado tiene una primera responsabilidad, ¿no? Porque es quien tiene que trabajar para eliminar o disminuir las desigualdades o las barreras discriminatorias, pero también desde el Estado y en conjunto con el sector privado hay programas y hay estrategias. Nexo Oportunidad es un programa de vinculación laboral de distintos colectivos vulnerados en derechos, jóvenes, mujeres víctimas de violencia, personas trans, personas con discapacidad. A través de ese programa, cuento siempre porque es gráfico el número, el año pasado, en 2018, el municipio de Rosario, que es el primero en la provincia que implementó el cupo, incorporó a las 5 personas trans que van por año incorporándose de acuerdo a la ordenanza. En el sector privado, a través del Nexo Oportunidad, incorporamos 13 personas trans. O sea, hay un esfuerzo, hay un compromiso en un momento difícil, porque el país está pasando un momento complejo económicamente, un momento complejo en la generación de empleo. Sabemos que no es la misma realidad la de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, las 5 grandes ciudades de la provincia, que lo que puede ser tal vez en un pequeño pueblo, en una comuna donde hay pocas oportunidades laborales en general, no solo para el colectivo trans. Allí funcionan otras estrategias, pero en las grandes ciudades vemos que hay realmente una apertura progresiva que va tomando también esto que pasó en el Estado, ¿no? Decir, bueno, a ver, el Estado está incorporando, ¿qué pasa acá? ¿Será que nunca incorporó una persona trans por prejuicio y no porque no tuviera la capacidad necesaria? Bueno, se van dando estos cambios y nosotros tenemos que poner en juego todos los recursos públicos para que esto sea así, porque efectivamente nuestra provincia, Santa Fe, es la segunda provincia en el país con menos empleo público. Sí. Entonces, pensar que todo el colectivo trans va a ingresar al Estado, sea provincial o municipal, primero es generar un gueto que no tiene sentido. Nosotros queremos que la inserción del colectivo esté en todos lados, ¿no? Que uno vaya a un banco, a un supermercado, que haya abogados y abogadas, trabajadores sociales, psicólogos, ministros, funcionarios del colectivo LGBTI, del colectivo trans, y después porque también el Estado hace una parte, pone el ejemplo, pero la mayor parte del empleo en la provincia se genera en el sector privado y ahí es donde tenemos que trabajar. A lo largo de esta entrevista has mencionado algunas palabras que son realmente fuertes: discriminación, derecho, igualdad de oportunidades y gueto. En esta situación en la cual vivimos, donde mucho se está hablando de la perspectiva de género, de la ESI, de la Ley de Educación, ¿cuánto hay de prejuicio hacia el avance de estos tratamientos en materia educativa, que es hoy por hoy donde es más resistido, y cuánto hay de realidad en las dificultades que esto puede generar dentro de la enseñanza? Cuánto hay, todo es prejuicio. La verdad que nosotros recorremos permanentemente la provincia, conversando con estudiantes de nivel primario, de nivel medio, trabajando con los institutos de profesorado, con docentes, aparte de otras instituciones, pero el tema educativo junto con el Ministerio de Educación se está trabajando muy fuerte, y la verdad que
tengo que decir que hay prejuicios de ambos lados, ¿no? Prejuicio nuestro a veces decir, uy, vamos a ir a un lugar pequeño, cómo se va a tomar el tema, cómo lo van a recibir, y prejuicio de los sectores que, sin conocer los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral, plantean que esos contenidos invaden la privacidad de la familia, pasan por sobre los valores, etcétera. Nada de eso ocurre y la práctica concreta nos lo demuestra. Nosotros tuvimos la semana pasada en la localidad de Vera una actividad muy interesante con más de 1.100 personas, que para Vera es una localidad de 20.000 habitantes, o sea que 1.100 personas trabajando y dialogando, debatiendo sobre diversidad con muchísimas dudas, con preguntas, pero con una voluntad de incorporar los temas de la educación sexual integral, del respeto, de la libertad, de la diversidad en los contenidos. Esta misma semana estuvimos en 4 instituciones. Algunas son historias muy interesantes porque estar en La Brava, una comuna rural muy pequeña entre San Javier y Crespo, donde un joven Franco de 17 años el año pasado salió del armario, bueno, se enfrentó a esa situación. La verdad que ver el amor con el que lo han recibido sus compañeros, trabajar para que ellos pudieran tener las herramientas, porque a veces también la discriminación se da por esta falta de conocimiento, ¿no? Entonces poder trabajar con ellos, ayer mismo a la mañana en La Sarita, una escuela EFA, donde los chicos pasan la mitad del mes viviendo allí, en una escuela agroindustrial, también al principio con muchas dudas, con muchos prejuicios, y luego poder hablar, poder conversar, poder entender que tenemos que respetar al otro. De esto se trata también esta fecha, por eso se incorpora en el calendario escolar el 17 de mayo, porque se trata de tratar de escuchar, abrir el oído, la cabeza y el corazón, ¿no? E intentar comprender al otro. Tal vez estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal, lo quisiera o no para mi vida. Digo, eso son cuestiones personales, ¿no? Pero lo importante es reconocerle a la otra persona que es mi compañero, mi compañera de banco, de escuela, de club, en el barrio o donde sea, esa dignidad que tenemos intrínsecamente por el hecho de ser seres humanos. De esto se trata este día en particular y por eso también es importante que lo celebremos cada año. Va a haber cine debate también, con esto cierro. De todo, ¿no? A la noche en la casa LGBTI tenemos un unipersonal de la Karateka, que es una estudiante trans de la escuela Mochacelis, escuela trans de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires. Durante el mes va a haber muchísimas actividades, cine debate, después les vamos a ir pasando el cronograma. Sí, anunciarles que el 7 de junio vuelve a la ciudad Susi Shock con su espectáculo musical. Estuvimos hace 2 semanas con ella en una charla sobre educación y crianza e infancias que explotó de gente, así que nuestra celebración del mes de la diversidad va a ser el 7 de junio con Susi y toda su banda. Lugar a confirmar, pero estamos viendo todos esos detalles. Hoy la encuesta, la noche de la Karateka y después muchísimas actividades a lo largo de todo el mes. Inclusive estamos también a principios de junio trabajando en el régimen penal juvenil también, la diversidad sexual en todos los ámbitos. Va a ser un mes muy intenso y bueno, también después sigue el resto del año. Bueno, seguramente en junio, cuando empiecen con el tema del debate de la ley penal juvenil, también vamos a estar charlando de este tema. Gracias, Esteban, por venir. A ustedes por la invitación.